Amén, alabado sea el Señor. Seguimos aquí en este disfrute, ahora en esta serie de ministros del nuevo pacto, en el tomo 3, embajadores de Cristo. Alabado sea el Señor, embajador de Cristo. Y en esta mañana queremos compartir el mensaje 19, que tiene como título: Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, teniendo como base Hebreos capítulo 7, versículo 21. Y nosotros hemos visto a lo largo de todos estos mensajes que este ministerio del nuevo pacto tiene la necesidad de ministros que lleven adelante el propósito de Dios, el plan de Dios en la tierra. Y para ello, pues el Señor llamó a muchos para que le siguieran. En Mateo, quisiera comenzar leyendo Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. 9 y 10 realmente, vamos a leer. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estos pasajes nos muestran que la voluntad de Dios y su reino no están en la tierra. Y es por eso que el Señor establece un ministerio del nuevo pacto. Y a través de este ministerio y sus ministros, Él quiere recobrar, hacer que el reino y su voluntad sean traídas a la tierra. Alabado sea el Señor. Y para ello, pues el Señor produjo la iglesia a través de su muerte y de su resurrección. Y hoy la iglesia tiene la responsabilidad de ejecutar, alabado sea el Señor, tiene la comisión de ejecutar a través de los ministros del nuevo pacto esta comisión de traer el reino y hacer la voluntad y que la voluntad de Dios se haga en esta tierra. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor estableció su iglesia, después de su ascensión, alabado sea el Señor, Pedro queda bajo el liderazgo de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 14, vemos cómo Pedro lidera entre los hermanos que habían sido establecidos como la iglesia en la tierra. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Aquí vemos cómo Pedro se levanta después del Pentecostés, donde el Señor había prometido en Hechos capítulo 1, versículo 8, que ellos recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las personas comenzaron a pensar que ellos estaban ebrios y Pedro se levanta, y ahí vemos claramente cómo el Espíritu Santo tomó a Pedro y les habló las palabras que ellos necesitaban oír para salvación. Y ahí comienza entonces de alguna manera el desarrollo de la vida de la iglesia en el primer siglo. Luego el Señor levanta al apóstol Pablo. Pablo recibe una revelación de los misterios de la voluntad de Dios. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 1, Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y en Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5, el apóstol escribe que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo recibe la revelación de la economía de Dios, de todo el plan que Dios se hizo
para alcanzar al hombre. Alabado sea el Señor. Y nosotros vemos que esta voluntad, o este misterio de su voluntad, del que habla Pablo, gira en torno a la salvación del hombre, para que éste pueda cumplir el plan de Dios. Alabado sea el Señor. Después de Pablo, Dios levantó el ministerio del apóstol Juan. Pablo fue sacrificado, Juan es llevado a Pasmo, luego de Pasmo, Juan regresa a Éfeso, y allí vemos claramente cómo él comienza, después de su experiencia con Dios en esta isla, alabado sea el Señor, él comienza a restaurar a aquellos que habían perdido o habían dejado su primer amor. Y aquí vemos que este ministerio de Juan, porque realmente el ministerio de Juan está o tiene como base el espíritu y la vida. Y este es el ministerio que permanece hasta que el Señor regrese. En Juan capítulo 21, versículo 22, nosotros podemos leer: Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Esto se lo dijo el Señor a Pedro, porque Pedro como que le hizo un reclamo al Señor, y que de este, o sea, no tienes nada que decirle a Juan. Recuerden que el Señor, después de su resurrección, se les apareció, y Pedro había negado al Señor. Pedro quizás estaba preocupado porque el Señor estaba molesto con él o algo así. Por el contrario, el Señor lo abordó, mostrándole la necesidad de expresar su amor a través del cuidado que se debe tener con los hermanos. Y entonces el Señor estaba hablando con Pedro, y entonces Pedro en esa conversación le pregunta al Señor, ¿y qué de este? Y el Señor, refiriéndose a Juan, y el Señor le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Eso yo quede hasta que él venga no se refería a Juan como tal, porque Juan murió. Se refería al ministerio de Juan, que tiene como base el espíritu y la vida. Y es necesario, hermano, que nosotros podamos entender que para recibir la revelación de la voluntad de Dios en esta tierra, para lograr nosotros cumplir esa voluntad de Dios, es vital ejercitar el espíritu. Porque si nosotros, si tuviésemos el tiempo para ver con más detalle el desarrollo que se necesita para que esta voluntad se cumpla, nosotros vamos a entender que solo por el espíritu. 2 Corintios 3:6 dice que el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es necesario que nosotros podamos ejercitar nuestro espíritu para poder obtener revelación de lo que es eterno, de lo que no se ve. Vamos a ver 1 Corintios 2, del 9 al 11. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces aquí vemos, hermano, la importancia de que nosotros ejercitemos nuestro espíritu, porque es a través del espíritu que vamos a poder obtener la revelación para hacer la voluntad de Dios. El verso 14 del mismo libro, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Alabado sea el Señor. Es por eso que Pablo estaba preocupado, y en Efesios capítulo 3, verso 17, en una de las oraciones más importantes del apóstol Pablo, el apóstol Pablo ora a Dios para que nuestro entendimiento sea aclarado. Efesios capítulo 1, verso 17. Dice de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bendito sea Dios. Entonces aquí vemos claramente, hermanos, la importancia del ejercicio del Espíritu para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, en cuanto al ministerio de Juan, para mí es importante en este primer punto revisar algunos asuntos importantes en el Evangelio de Juan. Vamos a ver Juan capítulo 14. Aquí vamos a ver versículo 6. Jesús abrió el camino. En este punto vamos a ver cómo es que Jesús abrió el camino. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí nos muestra que el Señor es el camino, Él es la verdad y es la vida. Entonces vamos a referirnos al camino, cómo que Jesús abre este camino. Para ello vamos a revisar Juan capítulo 13, algunos asuntos importantes allí. Versículo 18, primero, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aquí vemos una reseña importante antes de la crucifixión, donde yo quiero resaltar. Primero, el Señor estaba conmovido, según el versículo. Estaba con sus más íntimos, con aquellos a quien Él había llamado. Sin embargo, había uno entre ellos que era aquel que le iba a traicionar. Él necesitaba salir de en medio de ellos para que el Señor pudiera abrir su corazón. Por eso es que hemos dicho en mensajes anteriores que es muy importante el contenido de Juan capítulo 14 al 17. Evidentemente no tenemos el tiempo para volver a resaltar algunas cosas de estos 3 capítulos. Sin embargo, en mensajes anteriores usted puede revisarlo. Pero aquí lo que quiero resaltar es que el Señor hace que aquel que le iba a traicionar salga. Y después que aquel sale, el Señor comienza a abrir su corazón. Y esto nos muestra, hermano, que así como el Señor, como está Judas representando de alguna manera que estaba entre ellos, pero no era de ellos, y que están aquellos que estaban con el Señor y a quienes el Señor había escogido. Y aquí es importante que nosotros podamos ver que estos 11 que se quedan para que el Señor abra su corazón y comience a hablar de todo el proceso por el cual iba a pasar, Él iba a pasar para prepararnos un lugar en Dios, para llegar a ser de manera práctica el camino a la verdad y el camino a la vida. Alabado sea el Señor. Esos 11 entonces representan a aquellos a quien Dios ha escogido. Yo te pregunto, querido hermano, ¿quieres ser uno de los 11? Este 11, de manera literal, eran aquellos quienes iban a llevar el plan de Dios adelante. Posteriormente se añadió Pablo, Bernabé y otros muchos. Y estamos nosotros también incluidos. Pero estos 11 representan a aquellos a quienes el Señor escogió. Es una representación de cada uno de nosotros. Es por eso que es importante ver cómo estos hombres se entregaron por el Señor, dieron su vida por el Señor. En el capítulo 20 del libro de Mateo, versículo 16, el Señor Jesús dijo unas palabras que nosotros debemos considerar. Dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hemos dicho en varias oportunidades que aquí la palabra escogido en los originales se refiere a aprobados, porque estamos en una carrera para obtener el galardón. Nuestra salvación es eterna, no tiene discusión, pero el galardón debemos ganarlo.
Y por eso estamos en esta carrera. También en Mateo 22:14 el Señor dijo, porque muchos son los llamados y pocos los aprobados. Entonces hoy nosotros necesitamos preocuparnos por ser parte de los pocos que son aprobados. No olvidemos esta palabra, hermano. La salvación es eterna. Nosotros estamos incluidos en esa salvación. Pero aquellos con quienes Dios quiere contar no son muchos, son pocos. Entonces dígale al hermano que está a su lado, yo quiero ser parte de esos pocos. Y para ello yo necesito, hermano, ver las siguientes características, las características de los elegidos. Todos los hijos de Dios, como dije antes, que fueron regenerados, tienen su salvación segura, la salvación eterna, pero el galardón es otro asunto. En Tito 3:5 dice que fuimos regenerados por la misericordia. Nosotros no hicimos nada para ser salvos. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y todos fuimos salvos. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pero los escogidos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Primera característica de uno que es parte de estos pocos, hace la voluntad de Dios, no hace su propia voluntad. Segundo, pagan el precio que hay que pagar por seguir al Señor. Abstenernos, ¿no es cierto? Tener una vida realmente para Dios. Tercera característica, no venden su primogenitura por un plato de lenteja, aprecian lo que Dios les ha dado, no quieren los placeres del mundo y los beneficios de Dios. No podemos tener una vida doble, una cosa entre los hermanos y otra cosa en las redes sociales, otra cosa entre nuestros amigos, compañeros. No, tenemos que ser de una sola pieza, personas íntegras, ¿sí? Esos son los pocos. Alabado sea el Señor. Y no venden su primogenitura, no cambian lo que Dios les ha dado por un momento de placer o por satisfacer alguna necesidad que tiene que ver y que es legítima, porque comer es algo legítimo. Pero Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ese plato de lentejas representa los placeres, las cosas que de alguna manera nos impiden servir a Dios. La otra característica que quiero mencionar es que Dios siempre puede contar con ellos. Estos son los pocos. Nosotros tenemos franelas que dicen, puedo orar por usted. Y Dios hoy nos dice, puedo contar con usted. ¿Realmente estás dispuesto a servir al Señor o tienes condiciones? Cuando eres corregido, simplemente dice, bueno, que lo haga otro, o aceptas la corrección. Injustamente muchas veces tenemos que aceptar ciertos señalamientos, pero como estamos claros que estamos sirviendo al Señor, nosotros proseguimos y Dios siempre puede contar con nosotros. Dios nos eligió no para ser cristianos superficiales, sino para ser aquellos que permanecen en Él y que procuran dar fruto. Juan 15:16 nos aclara este asunto, nos dice claramente, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo os lo dé. ¿Para qué el Señor nos escogió? Para dar fruto. Todos fuimos elegidos para dar fruto. Ahora depende de nuestra actitud, de cómo nosotros atendemos este llamado para realmente poder dar los frutos que el Señor quiere. Entonces vamos a ver Juan 14, versículos 2 y 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí vemos en el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Este ha sido un versículo donde muchos han interpretado que allá en el cielo hay una mansión. Creo que hay hasta canciones al respecto.
Pero realmente lo que este versículo nos dice es que Dios es Cristo en su obra redentora y como sacerdote. Recuerden que la función de un sacerdote es llevar hombres a Dios y traer Dios a los hombres. Jesús en su encarnación trajo Dios a los hombres. Por eso su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Alabado sea el Señor. Y Él trajo a Dios a la humanidad. Y en resurrección, después de que cumplió su obra, llevó hombres a Dios. O sea, fue Él en su humanidad a la gloria. Alabado sea el Señor. Y cumplió su ministerio terrenal y comenzó su ministerio espiritual. Entonces, ¿qué lugar fue el que el Señor fue a preparar en el Padre? Un lugar para la humanidad, para que Dios y el hombre habitasen juntos en la eternidad futura. Y hoy Dios está en nosotros. Juan 14:23 nos dice claramente que Él está en nosotros. Y se respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. De manera que lo que Jesús fue a preparar, ese lugar del que Él habla que fue a preparar, fue un lugar para el hombre en Dios. El Señor quiere, alabado sea el Señor, que estemos en Él y Él en nosotros. Es lo que dice el versículo 10 y 11 de Juan. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. El versículo 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 27 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién estaba con ellos en ese momento? Jesús. ¿Y quién es el que vendría a estar en ellos? En, dentro, con, fuera, el mismo Señor Jesús. Entonces esto nos muestra claramente que el Señor estaba preparando un lugar en Dios para los que creen. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús, como unigénito en su encarnación, necesitaba que su parte humana, lo que dice Juan 1:14, habla de la encarnación: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, o Dios en Cristo, se encarnó para alcanzar al hombre, para que el hombre fuera salvado. Bendito sea el Señor. Dios se hizo hombre. Y esta humanidad fuera recibida en la gloria a través de la resurrección por medio del Espíritu Eterno. Más adelante vamos a ver eso con un poquito más de detalle. Alabado sea el Señor. De todos los que creen, tienen un camino abierto para entrar al Padre, porque Jesús es el camino. No sé si pudimos percibir cómo fue que el Señor trazó ese camino hacia el Padre. Y por eso que Juan 14:6 dice: nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es el camino. Él fue el que abrió el camino. Jesús vivió una vida perfecta en su humanidad, y es por eso que su humanidad fue aprobada por Dios, amados hermanos. Y es por eso que nosotros necesitamos seguir este camino. Seguir el camino del Señor, ¿a qué se refiere? Seguir el camino del Señor se refiere a vivir para Él, para que Él, por medio de su Espíritu, nos permita ser aquellos elegidos, aquellos que son aprobados por el Padre para ser parte del ejército de los vencedores. La salvación está ganada porque nosotros no hicimos nada. El Señor abrió el camino para que llegáramos al Padre. El Señor llegó a ser el Espíritu en resurrección para que hoy, como el Espíritu, Él entró en los que creen, entra en los que creen y los capacita en la medida que los que creen se abren a Él. Alabado sea el Señor. Y esa apertura es lo que nos permite a nosotros que
tener esa vida como la que el Señor tuvo, para que como Él anduvo, nosotros también podamos andar. Juan 6:38 nos muestra que el Señor nunca hizo su voluntad, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Alabado sea el Señor. Capítulo 7, verso 18. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Por eso Dios lo aprobó. En Hechos 2:22, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, confirma esto. Y dice, varón israelita, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Por eso el Señor llegó a ser el autor de nuestra salvación. Hebreos capítulo 2, versículo 10, nos muestra esto claramente. Alabado sea el Señor. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios también quiere hoy aprobarnos. Juan 17:17 dice en su oración el Señor, cuando oró por nosotros, Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí vemos claramente, hermanos, que estamos invitados a participar de su santidad. La palabra es aquella que nos renueva en nuestra mente. Y cuando nuestra mente es renovada, nuestro vivir cambia, hermano. Porque muchas veces nuestro vivir sigue siendo el mismo. Y tenemos tan poca fuerza para combatir al mundo y al pecado, porque nos falta apreciar más la palabra. Nos falta más tener contacto con la palabra. Esa palabra me renovará, dice un himno nuestro, y ella cambiará mi mente natural, hasta mi pensar santificar. Y una vez que mi pensamiento es cambiado, mi actitud espontáneamente cambia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. ¿Dónde se va a reflejar nuestra santidad, nuestra relación con Dios? En nuestra manera de vivir. Y este es el resultado de que el elemento divino, hermano, versículo 16 de 1 Pedro, dice, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Entonces, ¿es posible o no es posible ser santo? ¿Es posible o no es posible ser santificado en nuestro diario vivir? Lo es. Solo que necesitamos seguir el camino que el Señor Jesús siguió, el camino de la obediencia, el camino de no buscar su propia gloria. Y eso nos hará a nosotros tener esta realidad en nuestro vivir. Sí se puede, hermanos, tener una vida santa en medio de tantas tinieblas, pero es necesario que nosotros permitamos que el elemento divino se añada a nosotros. Y ese elemento divino que se añade a nosotros producirá la expresión de Dios, la expresión de Cristo en nuestro vivir. Colosenses 1:27 nos muestra cuál es nuestra esperanza. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces nosotros necesitamos, amados hermanos, comprender esto. Como punto número 2, me gustaría compartir entonces la batalla espiritual. Efesios capítulo 6. Hoy tenemos una batalla espiritual. Dice, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos en este versículo, el 13, vamos a leer el 13, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Señor Jesús, nosotros entonces entendemos, amados hermanos, que el Señor quiere, por un lado, el Señor ya preparó el camino para el Padre.
El Señor ya preparó, ya murió, ya se sacrificó, ya se hizo el Espíritu, ya está dentro de nosotros. Ahora nosotros estamos en una batalla que no podemos ignorar. Y es necesario que nosotros podamos abrir nuestros ojos al respecto, porque de lo contrario, nosotros podemos ser engañados, desviados de la realidad a la que Dios quiere introducir. Nosotros hoy hay cosas que están fuera del alcance de la fuerza humana. Ejemplo, tenemos con la pandemia, bueno, ya la pandemia de COVID-19, cómo se paralizó el mundo, cómo el orgullo y la altivez de grandes empresas, de grandes países, tuvieron que ponerse alerta frente a esta situación. También nosotros vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios se cumple y cómo el Señor ya había advertido acerca de todas estas cosas. En Lucas, en las Escrituras, pero vamos a leer Lucas 21, versículo 11. Dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Esto ya el Señor lo había previsto. En el versículo 18 y 19 dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaré vuestras almas. Nosotros necesitamos, hermano, estar claro de que hay muchas cosas que van a acontecer antes de la venida del Señor, pero que el Señor ha prometido que nosotros vamos a ser librados, vamos a ser guardados. Aquí mismo en Lucas 21 también se habla de la gran tribulación, versículos 25 y 26. Dice, entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto habla, todo versículo hablan de la gran tribulación, donde esperamos no estar. El versículo 27 habla de la segundo aspecto de la venida del Señor. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es el momento más fuerte de la situación del mundo, donde el Señor aparece para ser juez de la humanidad. Hoy nosotros enfrentamos una lucha contra estos principados, estas potestades, una organización del imperio satánico, donde nosotros debemos entender, amados hermanos, que es necesario usar la armadura de Dios. Pero hay muchos aspectos de la armadura. Yo quiero referirme específicamente al asunto de la palabra. La importancia que tiene la palabra para nosotros vencer a estas huestes, a estos principados, potestades de las tinieblas. Y por eso que Efesios, bueno, primero estas tinieblas son las que controlan el mundo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2, que nosotros estábamos bajo el dominio de esas tinieblas en el pasado. Efesios 2, vamos a leer el capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí vemos que el mundo, hermano, está bajo el control de esta jerarquía satánica. Gobernadores, principados, huestes. Y todas estas luchan en contra de que la voluntad de Dios se haga, y también de que nosotros no venzamos, de que no seamos de esos que Dios escogió para ser parte del ejército de los vencedores, que despojará a Satanás del aire, de este cielo, y a todos sus séquitos, todos sus demonios, todos sus ángeles caídos. Necesitamos entender que hay un dominio con el cual estamos luchando para permanecer velando. Este ejército maligno es gobernado por Satanás,
en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 31, en adelante, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A quién se refería el Señor allí? Se refería al enemigo, a Satanás. Y en Apocalipsis 12 nosotros vemos el cuadro de esta batalla. Encontramos en Apocalipsis 12, versículo 1 en adelante, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Esta mujer se refiere a la totalidad de los hijos de Dios, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Estaba encinta y estaba ya a punto de dar a luz. ¿A quién? A la parte fuerte de esta iglesia, que es el hijo varón. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Este dragón es Satanás. La serpiente en Génesis llegó a ser un dragón en Apocalipsis. Durante toda la historia de la humanidad se ha alimentado de los hombres, de los homicidios, del pecado, y ha llegado a ser un gran dragón. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, la iglesia, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este hijo es el hijo varón del que habla el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su Padre. Entonces está la mujer, que es la iglesia, que está frente a esta situación, a esta presión. Pero dentro de esta mujer está la parte fuerte de la iglesia, que son esos vencedores, aquellos escogidos, aquellos aprobados por Dios, que son aquellos que finalmente le dan fin a Satanás y su obra. Este hijo varón es arrebatado. Está hablando del primer aspecto del arrebatamiento, que es la parte invisible, donde él viene como ladrón, donde él viene como relámpago que sale del oriente al occidente. En ese arrebatamiento, los vencedores que componen el hijo varón, la parte fuerte, las primicias de Dios, son llevados para la parucía, y ahí esperar el tiempo para el juicio de Satanás y todo su séquito y todos sus demonios. Nosotros somos esos que vencemos al enemigo. ¿Cómo lo vencemos? Mateo 24:13 dice: perseverando. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una cosa importante, hermano, en este tiempo es perseverar. En medio de esta batalla, en medio de esta guerra, necesitamos perseverar. Perseverar en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, porque muchas cosas tienen que acontecer aún, y nosotros debemos ser aprobados en medio de estas dificultades. ¿Cómo vencemos? Apocalipsis capítulo 12, verso 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Alabado sea el Señor. De esta manera vencemos nosotros en esta batalla espiritual. Y en Efesios 6, 17 al 18, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Realmente no tenemos tiempo para desarrollar todos estos versículos, pero puedo decirle que en el versículo 17 y 18, en todo Efesios 6, hay por lo menos 2 o 3 mensajes que dar de 45 minutos cada uno, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Quiero cerrar este punto diciendo lo siguiente, hermano: necesitamos dejar de perder el tiempo en lo que se oye, necesitamos enfocarnos en la guerra espiritual. Para vencer necesitamos perseverar. Para vencer necesitamos usar la palabra, el testimonio, la sangre, estar sensibles a cuando nos equivocamos, inmediatamente arrepentirnos, a negarnos a nosotros mismos, a tratar con nuestras deficiencias, amado hermano. No tengamos expectativas con este mundo, y con esto no quiero decir que usted abandone todo. No, usted necesita, como dice aquí Efesios 6, 18, orar en todo tiempo,
con oración y súplica en el Espíritu, velar, perseverando, suplicando, orando los unos por los otros. Recuerde que Mateo dice que uno estará en el campo, dos estarán en el campo, perdón, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto muestra que usted no deja de hacer las cosas que tiene que hacer, trabajar, estudiar, ser esposo, ser padre, ser hijo. No, se refiere a una condición en la que usted necesita estar cuando el Señor regrese. Usted no puede estar distraído. Usted está trabajando pero está orando y está velando. Usted está estudiando pero está orando y está velando. Usted está siendo padre y está velando y está orando. Usted no se entrega a los placeres de este mundo ni a las necesidades de este mundo, sino que usted está enfocado en hacer la voluntad de Dios y traer al Señor de vuelta. Si hacemos esto, hermano, nuestra victoria es segura. Obtendremos el galardón, porque vuelvo a repetirlo y lo he dicho ya varias veces en medio de este mensaje. La salvación no tiene problema. El asunto es obtener el galardón. Y para eso el Señor abrió un camino nuevo. Él llegó a ser el sacerdote que intercede por nosotros. Punto número 3, entonces, es hecho sacerdote para siempre. ¿Cuál es su función como sacerdote? Bueno, en Hebreos 9:14 nosotros ya leímos, ya vimos el mensaje pasado, lo vimos en el mensaje del Espíritu Eterno, titulado el Espíritu Eterno, que era el mensaje 17. Lo mencionó el hermano la semana pasada en el mensaje 18. Y ahora vamos a hacer una breve revisión. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de toda obra muerta para que sirváis al Dios vivo. La única manera de tener acceso a Dios en el Antiguo Testamento era a través de un sacrificio. Ese sacrificio te reconciliaba con Dios y te permitía servir a Dios. En el Nuevo Testamento, Cristo fue ofrecido como el Cordero mediante el Espíritu Eterno. Su humanidad fue ofrecida al Padre dentro del tiempo. Pero en la eternidad futura y pasada y futura, que se unen a través de este anillo en el tiempo, que es lo que nos da acceso a servir a Dios, fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno. Alabado sea el Señor. Entonces su humanidad fue aceptada. ¿Por qué? Por lo que vimos en el punto número 1. Él abrió el camino para nosotros. Como hombre fue perfecto, fue tentado en todo, en él no hubo pecado, él no falló. Alabado sea el Señor, y eso lo hizo ser el autor de nuestra salvación. Pero no solamente eso, sino que él llega a ser el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Alabado sea el Señor, y es lo que dice en Hebreos 7. Hebreos 7, versículo 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Bueno, sencillo, porque según el orden de Aarón, el hombre no fue llevado a Dios. Nunca. Nunca fue llevado a Dios, porque fue un sacerdocio imperfecto, un sacerdocio con muchos errores. Entonces Dios, alabado sea el Señor por su misericordia, nos dio un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Hebreos capítulo 5, verso 5:5, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesús era del linaje de la tribu de Judá, era rey, según el orden de lo que Dios había establecido. Solamente los que venían de la casa de Leví podían ser sacerdotes. Pero ¿quién establece a Jesús como sacerdote? El mismo Padre. El mismo Dios lo establece. ¿Por qué? Porque fue aprobado en su humanidad y fue ofrecido su sacrificio, que fue en el tiempo, fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno. Y este sacerdocio es perfecto. Versículo 15 al 17. Dice: y esto es aún más manifiesto,
si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Quiere decir que antes de la resurrección Jesús no era el sacerdote según el orden de Melquisedec, pero después de la resurrección él llegó a ser el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo que dice el versículo 17. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Su obediencia lo llevó a ser este sacerdote perfecto. Es lo que nos dice el versículo 6 y 9. Dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Alabado sea el Señor. Aquí vemos claramente que no era necesario ya el sacerdocio según el orden de Aarón, porque el Señor hizo perfecto su sacerdocio. ¿Cuál es su función? Hebreos 8, 11, Hebreos 8, 1 y 2. La función del Señor como sacerdote. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, el tabernáculo real que está en los cielos y en el cual el Señor intercede por nosotros. Entonces su función como sacerdote, se sentó a la diestra de la majestad y está intercediendo por los hombres. Alabado sea el Señor. Y este es un tabernáculo que Dios levantó. Y a través de esta obra maravillosa, Dios cumple su promesa. Una promesa que fue hecha bajo juramento. Alabado sea el Señor. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 16. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, a nosotros, interpuso juramento. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces aquí vemos claramente, hermano, que Dios nos llevará a la gloria, perfección por medio de este sumo sacerdote. Dios nos llevará a la perfección por medio de este sumo sacerdote. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros necesitamos seguir el camino. Es por eso que necesitamos perseverar, hermano.
hermano. Es por eso que necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y poder ver la grandeza de lo que está delante de nosotros. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, 18, dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestra alma necesita ser anclada, hermano, en Cristo. Necesita ser anclada en este lugar donde Dios abrió el camino a través de Jesucristo. Y ese lugar es nuestro espíritu. Por eso necesitamos tanto ejercitar nuestro espíritu y necesitamos tanto que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver esto y en consecuencia entregarnos. ¿Por qué nos falta entrega? ¿Por qué nos falta esa característica de los escogidos? Muchas veces en nuestro vivir, porque no hemos visto, hermano. Necesitamos orar para que Dios nos muestre, nos revele esta maravillosa esperanza a la que hemos sido llamados. En Hebreos capítulo 6, el verso 18 dice, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El verso 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Necesitamos ver que esta es nuestra gran esperanza, nuestra gran garantía. Bendito sea el Señor. Esta entrada al velo es nuestra garantía para anclar nuestra alma. Este lugar santísimo, por un lado está en los cielos, por otro lado está en nuestro espíritu. La necesidad grande, urgente de volvernos al espíritu. Amados hermanos, y con esto termino. Vamos a ejercitar nuestro espíritu. Vamos a permitir que el elemento divino se añada más a nosotros. Vamos a batallar en esta esfera espiritual contra el enemigo, tomando la palabra, ejercitando nuestro espíritu. Ya tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros al Señor. Este que fue hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y de lo cual Dios no se arrepiente. Amados hermanos, consideremos esta esperanza a la que hemos sido llamados y veamos todo este cuadro hermoso, cómo el Señor preparó el camino, cómo el Señor nos introduce y está delante de nosotros en medio de esta batalla, y cómo el Señor llega a ser este sumo sacerdote para siempre, que intercede por nosotros para que nosotros lleguemos a ser parte de este ejército de vencedores, que traerá al Señor de vuelta y derribará al enemigo de Dios de este cielo. Jesucristo es el Señor. Dios le bendiga.